Buenas tardes, hoy nos encontramos con Ana Silvia Monzón, una colega muy estimada de la región mesoamericana. Ana Silvia es socióloga, investigadora y comunicadora social. Es doctora en ciencias sociales por el programa centroamericano de posgrado de Flaxo, Guatemala. Es docente, investigadora en la Universidad de San Carlos de Guatemala y ha sido docente también en la Universidad del Valle de Guatemala y en otros espacios académicos. Es consultora en organismos internacionales. Actualmente es coordinadora y profesora investigadora del programa académico de género y feminismos en Flaxo, sede de Guatemala. Esta es una presentación muy sucinta de Ana Silvia porque su trabajo es enorme y se nos iría el programa presentándola, pero es una presentación que nos dice que estamos con una colega cuyo trabajo es muy comprometido, pero además muy fructífero. Y le damos la bienvenida a este programa de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica, del área de formación humanística. Y bueno, bienvenida Ana Silvia, y queremos conversar un poco porque estamos conmemorando el Bicentenario. Y el Bicentenario nosotros creemos que no debe reducirse a desfiles y bastones y bombones, ¿verdad? Sino es un punto de inflexión que nos permite reflexionar lo que hemos recorrido en 200 años, lo que hemos perdido, lo que hemos ganado, pero sobre todo lo que tenemos pendiente. Y en el asunto que Yes. tiene que ver con la equidad de género, hay creo que muchos pendientes, pero también hay muchos aprendizajes. Entonces, además de darte la bienvenida, tal vez si nos cuentas qué conocemos de cuál era la condición de las mujeres en el contexto de la independencia centroamericana. Sabemos que la historia oficial ha invisibilizado mucho a las mujeres en su participación en estos procesos históricos, igual que lo ha hecho con los grupos originarios indígenas, pero que nos cuentes un poco para compartir con nuestros estudiantes y colegas. Muchas gracias, Giovanni, por el espacio. Es un enorme gusto compartir contigo y con quienes nos van a ver. Efectivamente, el Bicentenario es una fecha que pues tiene distintas dimensiones, ¿verdad? Algunos lo celebran, otros lo cuestionan. Y pues creo que a nosotras y nosotros desde las ciencias sociales críticas nos toca reflexionar, nos toca hacer como estos balances para saber qué recorrido ha habido y qué falta por hacer, como bien lo planteabas. Las mujeres en el contexto de la independencia hace 2 siglos, como ahora, ¿verdad? Eran mujeres diversas. Era diversa la condición de las mujeres criollas, de las mujeres de las distintas castas, porque también recordemos que ya eran 300 años de coloniaje, 300 años de mestizaje, y eso fue haciendo esta serie estas castas, ¿verdad? Que se basaban muchísimo en el color de la piel, pero también en otras condiciones económicas, políticas, jurídicas. Y tenemos como en el extremo, ¿verdad? A las mujeres indígenas, a las mujeres también afrodescendientes. Pues era toda esta gama de mujeres que vivían en ese momento. Las mujeres indígenas obligadas a pagar tributo, a hacer trabajo doméstico forzado prácticamente en las fincas, y en una situación pues de bastante opresión, discriminación y racismo, ¿verdad? Que es lo que ha atravesado y sigue atravesando las estructuras de nuestras sociedades en la región mesoamericana. Mientras las eh, mestizas, ladinas, como se le ha denominado aquí en Guatemala, mestizo se usa más tal vez en otros países, pues tenían una condición bastante ambigua, ¿verdad? Como su origen mismo. Y también las mujeres criollas por su lado, ¿verdad? Pues eran de las élites. Pero si podemos decirlo así, compartían la discriminación por el hecho de ser mujeres. Por supuesto que no podemos comparar a las mujeres indígenas con las criollas, pero
igual había limitaciones para todas y la situación era bastante opresiva, como ya decía. Eh, en ese contexto eran muy pocas las mujeres, por ejemplo, que tenían acceso a la educación. em, y de hecho ese fue uno de los derechos que primero se demandaron, digamos. Y recordemos que en 1821 venían los ecos de la Revolución Francesa, de la misma Revolución Americana, como se le denomina, pero que fue realmente en Estados Unidos en 1776. Y todos esos aires de libertad y de democracia representativa, de alguna manera también llegaron a centros, a Mesoamérica, a Sudamérica, y es el sustrato también, ¿verdad? Político de los grupos acá. Así que era una situación diversa, muy compleja, ¿verdad? Lamentablemente, como todavía no tenemos muchísimas fuentes que nos puedan revelar cuál era la situación concreta, eh, como dijiste al inicio, ¿verdad? La historia oficial ha negado, ha ocultado a esos otros actores y solo ha puesto relevancia a las élites. Y esa es una carencia que creo que es un punto que sobre todo quienes hacen historia, pues ahí tienen un campo vasto, ¿verdad? Para continuar indagando en nuestro pasado. Imagínense que si la historia oficial no habla mucho, por ejemplo, de la rebelión indígena encabezada por Anastasio Sul en Ujú, 1820, que es un preámbulo de la independencia, y de eso casi no se habla, menos se habla del papel protagónico de las mujeres las en la historia, mujeres, menos claro, todavía, porque se niega la condición y la existencia de los indígenas, pero se invisibiliza todavía más a las mujeres y si son indígenas más. Pero hay algunos datos, participaron las mujeres en estos procesos históricos, en los hechos. sí, antes de responder eso en particular, me gustaría traer, ¿verdad? Al debate o a la conversación que tenemos, em, el, el gran aporte de Severo Martínez, quien escribió La Patria del Criollo, y que desde el título, ¿verdad? Nos muestra mucho de esa realidad, y cómo después él hace un libro que se llama Motines de Indios, que lamentablemente no logró concluir como hubiera deseado, pero, pero sí es un aporte, porque claro, estaba esta situación opresiva, pero también siempre ha habido resistencia. Y y toda la historia, ¿verdad?, de la colonia está llena de motines o de acciones de resistencia, donde también participaron las mujeres. Y aquí quisiera destacar, por ejemplo, algo que una colega historiadora sí rescató aquí en Guatemala, de Francisca Scapta en 1814. Es un juicio que se le hace a ella eh, en Santa Catarina, Ixtahuacán, eh, en el camino al occidente del país, porque ella le arrebató la vara de la autoridad a un alguacil español y porque se estaban llevando a su esposo y a otros indígenas. Y entonces, por ejemplo, ese juicio nos evidencia que había pues una resistencia desde las mujeres indígenas y seguramente en muchos otros hechos de los que no se tiene evidencia. Y ya en 1821, como sabemos, ¿verdad? También había grupos con diversa postura con relación a la independencia, desde los más radicales hasta los más hegemónicos, digamos, o más conservadores, que finalmente fueron los que ganaron, ¿verdad? Y los que plantearon una independencia que solamente fue formal, porque de hecho es, bueno, resulta como difícil de creer que firmaron un acta de independencia y colocaron como jefe de Estado
al mismo gobernante que España tenía en la, en la Capitanía General. Entonces vemos que realmente lo que prevalecía era esta postura más conservadora y hegemónica, ¿verdad? ¿Qué mujeres participaron alrededor? Pues solamente tenemos el reconocimiento de Dolores Bedoya, pero claro, una figura de Dolores muy light, le diríamos, ¿verdad? Porque en los libros de texto escolar solo dice, bueno, doña Dolores llevó los cuetillos y repartió tamales. A eso se El que reduce, le asignan. a eso se reduce su papel, y es la única mujer que se menciona, digamos, con nombre y apellido. Sin embargo, cuando nos acercamos a la figura de Dolores Bedoya, pues era una mujer de su tiempo, política, porque sus hermanos estuvieron involucrados en algunas de estas azonadas que hubo antes de 1821. Su esposo también era crítico, por eso tuvieron que irse a vivir un tiempo a Nicaragua. Sus hijos, es decir, en su casa se discutía de política y ella era parte de esa discusión. Se han recuperado, digamos, algunas cartas que ella escribió, donde ya plantea, ¿verdad? Y repito, como un eco de lo que venía sucediendo en Francia, la demanda por el voto para las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Tal vez no lo desarrolló como lo veríamos ahora, pero ya ella estaba planteando que las mujeres necesitaban esa autonomía y esa participación. Em, y digamos que de nombres, esos son los que, eso y algún otro que, que no ha trascendido realmente en la historia. Y de nuevo, ¿verdad? Es tarea pendiente que hay para ir rescatando archivos, evidencias, y ver con otros ojos la historia. No, y además sociológicamente es inimaginable las rebeliones que se vivieron en la región y para esa época, 1820, no solo en lo que hoy es Guatemala, en lo que hoy es El Salvador, en lo que hoy es Honduras, es inimaginable esas rebeliones de los pueblos indígenas sin la participación de las mujeres, ya fuera en el puro frente de la contienda, ya fuera en la retaguardia y el apoyo, pero no es posible, como no fue posible imaginar las resistencias indígenas ya en el siglo XX y en este siglo, sin el papel protagónico de las mujeres. Es una tarea que las ciencias sociales tiene pendiente. Pero bueno, Ana Silvia, han transcurrido 200 años de independencia, de independencia relativa. Entre comillas y Entre subrayada. comillas, y subrayada y en negrita. Pero bueno, en ese camino, las mujeres de esta región, de esta parte del mundo, a punta de pelea, de pelearlo, han ido logrando algunas conquistas. Es desigual de un país a otro, lo sabemos, ¿no? En algunos países de la región se ha avanzado más en normativa, en legislación, en incorporación, en participación en la vida política, pero ¿te gustaría hacer como un balance breve? Sé que es un poco difícil porque es una región muy desigual, Por pero ¿te supuesto. gustaría decirnos cuáles tal vez son algunos de esos hitos durante estos 200 años que podríamos decir que van hablando de la configuración de derechos de las mujeres en una sociedad profundamente capitalista, patriarcal, excluyente, etcétera? Sí, yo creo digamos que el día después de la firma de la independencia, ¿verdad? Y durante mucho tiempo, las estructuras y las relaciones sociales incluso permanecieron casi intactas, ¿verdad? Toda la colonia, y de hecho esas estructuras todavía siguen pesando y permeando las relaciones sociales, económicas y políticas culturales en nuestra región. Así que para las mujeres ha sido un camino bastante arduo. Como decía, uno de los primeros derechos que se empezó a demandar fue el de la educación. Y ahí recordemos que también había una postura un tanto distinta cuando se trataba de los gobiernos liberales o de los conservadores, ¿verdad? Que hasta hoy día, pues sigue presente.
Los gobiernos liberales un poco más abiertos a invertir en educación y, y hacerlo pues como un derecho para para las personas, para la población, mientras los conservadores pues no. Y si no, optaban también por una educación religiosa, ¿verdad? De hecho, mucha de la educación estaba en manos de la Iglesia Católica. Entonces, creo que el acceso a la educación, que primero fue solo para las mujeres de las élites, es una de las demandas que todavía sigue siendo muy fuerte, sobre todo para las mujeres indígenas, para las mujeres ladinas del área rural, que viven en condiciones realmente opresivas, ¿verdad? Entonces creo que por ahí el derecho a la participación política, que esto ya se empieza a dar con mucha más fuerza a finales del siglo XIX e inicios del XX. Recordemos que en Guatemala es en 1945 cuando se reconoce el voto. Me parece que es la fecha similar en Panamá. El año pasado, de veras, hicimos una actividad con las colegas panameñas para conmemorar los 75 años del voto. Y en los otros países se fue dando unos años más tarde. Sin embargo, el reconocimiento del voto pues no implicó realmente que hubiera los niveles de participación que se esperaría, porque el ejercicio de la ciudadanía pues no solamente es depositar el voto cada 4 años, sino tener condiciones para ejercerla plenamente. Y eso ha sido bastante desigual, como ya decías, en la región. Costa Rica, digamos, lleva un poco la delantera en ese sentido. Recordemos que allá incluso hubo una propuesta de un partido feminista en el siglo XX. Eh, Panamá también avanzó bastante en términos de participación de las mujeres. Y ya en el siglo XX, en Nicaragua, 1979, con la revolución sandinista, digamos, las mujeres logran un avance significativo a ese nivel. Eh, El Salvador y Guatemala, y sobre todo Guatemala, se quedan más rezagados por la guerra, ¿verdad? Los casi 40 años de conflicto armado interno en Guatemala que inician a inicios de los años 60, hacen que toda participación ciudadana de hombres y mujeres sea limitada, ¿verdad? Y reprimida atrozmente. Entonces ahí hubo menos espacios y contradictoriamente se abren más esas posibilidades al finalizar la guerra con los acuerdos de paz. Eso de alguna manera impulsa a las mujeres, así que más o menos 25 años tenemos desde la firma de los acuerdos de paz, tanto en El Salvador en 1992 como Guatemala 1996, y en estos 25 años ha habido un aumento significativo, ¿verdad? Por ejemplo, ya viéndolo de los 200 años para acá, una participación muy importante de las mujeres indígenas como lideresas en muchos espacios, tal vez menos en los partidos políticos porque sigue siendo un sistema caciquista, ¿verdad? Muy marcado por el dinero, se ha mercantilizado la política, pero de ahí las mujeres indígenas están ocupando espacios importantes, y las mujeres en general, ¿verdad? Han sido protagonistas tanto en los procesos previos a la firma de los acuerdos de paz como después, aunque no aparezcan ellas en la foto, ¿verdad? Porque esa exclusión y esa mirada patriarcal que prevalece, pues sigue muy presente. De manera que las mujeres, si bien participan de una manera increíble, ahora cuando vemos las luchas por la defensa del territorio, son mujeres las que están al frente, pero muchas veces no son ellas las que figuran, ¿verdad? Todavía falta a ese nivel. En Guatemala es impresionante cuando uno va a las comunidades,
indígenas, la participación y el nivel de organización y de conciencia política de las mujeres Ujú. indígenas. Pero como dice usted, no, no son las que aparecen en la foto. Y Así es. muchos de sus logros, después el Estado, a quien convoca a firmar cualquier acuerdo para la foto, es a los hombres. Pero ha sido una Así es. lucha impresionante de mujeres organizadas que uno realmente tiene mucho que aprender en esas comunidades. Y hay algo que además complejiza el asunto, que es poco conocido por acá, por estos lados, que lo hace más complejo en el caso de Guatemala, porque como bien decía usted, el ejercicio de la ciudadanía, si definimos que ser ciudadano o ciudadana es un sujeto de derechos y responsabilidades, la exigibilidad de los derechos en un estado como el de Guatemala, que es un estado que adopta el castellano como el idioma oficial, todas las Ujú. leyes, todas las normas están escritas en español. Pero en Guatemala sucede que hay muchas comunidades que yo conocí donde Lingüísticas. hay gente que no Ujú. habla español. Y Así entonces, ¿cómo es. vas a ser ciudadano en un país que te dice que tú puedes exigir tus derechos mediante una norma que está escrita en un idioma que tú no conoces, siendo que tú eres la cultura originaria? Entonces lo hace mucho más complejo. Eso es algo que también sociológicamente es muy duro, es muy, muy duro, y que es poco conocido fuera de Guatemala, porque en el resto de los países tenemos poblaciones indígenas, ya tal vez las abuelas, los abuelos eran los que no hablaban español, pero Ujú. las nuevas generaciones en general hablan el español, el Sí. castellano. Sí, digamos que esa es una de las demandas más fuertes de los pueblos indígenas en Guatemala. Más del 42% de la población, según el último censo, es indígena, se autoidentifica como indígena de 23 comunidades lingüísticas. Hay 4 mayoritarias. Hay algunos idiomas que van teniendo menos hablantes, ¿verdad? Porque no podemos obviar que la avalancha cultural, tenemos muy cerca a México y a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, y además una alta movilidad humana, eh, las y los indígenas empezaron a migrar hacia Estados Unidos en los 90. Antes no eran ellos quienes migraban, pero después, unido a la huida, ¿verdad? Por la guerra, al exilio forzado que muchos tuvieron que, familias enteras, pues, irse a la frontera con México, y luego viajar hacia Estados Unidos y Canadá. Pues todo eso hace que los idiomas mayas, como muchos otros idiomas en el mundo, ¿verdad? Estén sometidos a esa presión eh, cultural, y también que tiene una base económica, ¿verdad? Porque se prefiere enseñar inglés, que es el idioma, eh, ahí sí que del imperio y a nivel económico, que un idioma maya. Y el Estado tampoco, a pesar de que está en los contenidos de los acuerdos de paz, tampoco ha hecho los esfuerzos necesarios para garantizar ese derecho eh, al uso de su idioma, ¿verdad? Entonces, sí, por supuesto que esa es una cuestión eh, que marca el ejercicio de la ciudadanía para las y los indígenas. Ana Silvia, ya casi para ir cerrando, estamos en las vísperas del 8 de marzo del año del Bicentenario. Este, ¿Qué reflexión te gustaría invitarnos a hacer a los hombres y las mujeres en este Bicentenario? Es decir, hemos caminado, hemos tenido logros, hay carencias, nos falta mucho. ¿Qué te gustaría decirnos en este 8 de marzo del año del Bicentenario? Bueno, yo creo que además, ¿verdad? Tenemos que decir que no solo es el bicentenario, sino es la pandemia. Y este otro hecho que ha marcado la vida del planeta en este último año, se viene a cruzar con este ejercicio de reflexión del bicentenario, y vino a develar con muchísima más crudeza las carencias, las exclusiones, la ausencia de la ausencia del Estado en muchos lugares,
el poco compromiso de los estados en Centroamérica con su población, vino a desnudar los efectos del neoliberalismo en el sistema, en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, y también la corrupción que ya se venía evidenciando, digamos, o visibilizando, porque son secretos a voces, pero ya de manera explícita, por lo menos en el caso de Guatemala, con todo el acompañamiento de la CICIG, esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, vino ahí sí que explicitar esos esquemas de corrupción, muy vinculados a las élites económicas y políticas y también al narcotráfico y al crimen organizado. Entonces estamos ante una situación eh, sumamente compleja, como suele serlo siempre, ¿verdad? Y nos encanta decir a las y los sociólogos la complejidad de la situación, y viene a colocar a las mujeres en una situación muy precaria. Si bien ha habido avances relativos, son relativos, porque todavía hoy muchas niñas del área rural o muchas niñas indígenas no tienen acceso a la educación formal. Si tienen acceso a la educación formal es por pocos años. La violencia sexual se está ensañando contra los cuerpos de las niñas cada vez más pequeñas. En toda Centroamérica, el embarazo forzado en niñas incluso de 10 años es un flagelo, y creo que esa es una cuestión sobre la que es necesario llamar la atención. También las muertes violentas de mujeres. Centroamérica tiene ese récord, ¿verdad?, de muertes violentas, sobre todo entre Honduras, El Salvador y Guatemala. Pero eso no excluye a los demás países, lamentablemente. Así que me parece que esa es otra situación que se ha agravado con los años, y que es necesario que como sociedad y como estados realmente se enfrente el problema, porque ya no podemos permitir que siga habiendo estos asesinatos atroces, ¿verdad? Cada vez las muertes son con una hazaña increíble. Es como dice Victoria Sanford en un libro que ella le tituló Del genocidio al feminicidio, en el caso de Guatemala, ¿verdad? En Guatemala hubo un genocidio dirigido contra pueblos indígenas, y ahora pues en 20 años se registran más de 12,000 muertes violentas de mujeres, solo en el caso de Guatemala y de los casos registrados. Entonces, creo que son muchos pendientes: el acceso a los derechos básicos, educación, empleo, eh, participación política y sobre todo el derecho a vivir sin violencia. Creo que para las mujeres esa es, para las niñas y las mujeres, ese es el mayor flagelo, ¿verdad? No solo pues lo que históricamente ha dejado esta región tan convulsa, eh, porque digamos, pues yo me centro más en Guatemala, por supuesto, porque de aquí soy, pero no quiero dejar de mencionar el caso de Honduras, que es bastante doloroso, ¿verdad? Como en el 2009, a partir del golpe de Estado que se da allá, la situación de Honduras se ha ido profundizando, la pobreza, la exclusión, y de ahí Que ya las eran graves, caravanas, que ya todo eran se muy ha agravado, graves. que ya eran Ya, graves, sí, pero se digamos que agravaron. las personas como que todavía la pobreza la pasaban, ¿verdad? Y hacían los esfuerzos, pero cuando ya a esto se sumó la represión política, eh, pues ha sido una salida de miles y miles de personas, ¿verdad? Que Lo no se vemos en la veían. migración de Ajá, familias enteras y de miles de incluso personas. ahorita con las caravanas migrantes, ¿verdad? Exacto. Que las y los colegas en Honduras ya no hablan de migrantes, sino de refugiados Todo porque ya esto no en tienen un, condiciones para vivir. todo esto en un contexto
de mayor autoritarismo desde el Estado y desde los grupos hegemónicos de poder económico y político. Claro, Incluso en la democrática Costa Rica, estamos atravesando un momento de un severo autoritarismo desde los poderes del Estado, ¿no? Principalmente desde el legislativo, así legislando es. Sí. en favor de las élites económicas ganadoras del modelo neoliberal y destruyendo lo que quedaba del Estado social de derecho. Y además vinculado con los grupos fundamentalistas religiosos, Sí, porque eso sí, no lo debemos perder de vista, ¿verdad? exacto. Que en toda la región centroamericana se ha aprovechado ese sustrato conservador que dejó la Iglesia Católica, que solo en una vertiente, digamos, ha tenido una postura crítica, como fue la teología de la liberación, pero en la posición hegemónica institucional ha sido conservadora. Y ahora A los se suma, poderes. se suma estos grupos fundamentalistas que ya no se limitan a la cuestión puramente religiosa, sino política. Y expreso mi solidaridad con ustedes allá en Costa Rica. Sigo las noticias y es preocupante, ¿verdad? Lo que está pasando con estas leyes que están impulsando, que como bien dices, pretenden eliminar todo rastro del estado de bienestar que Costa Rica ha gozado históricamente. Ana Silvia, para cerrar, quiero agradecerte mucho porque tu reflexión de verdad nos coloca en gran cantidad de temas en la agenda para que ojalá cuando se acerca el 15 de septiembre, el mes de octubre, cuando saquen los tambores y las cornetas para la celebración, hay algunos y algunas que digan, ojo, celebremos todo lo que quieran, pero ojalá rapidito y sentémonos a conversar de esto, porque estos son desafíos enormes que tenemos como sociedades y hay mucha gente sufriendo estos desafíos y las mujeres Así es, particularmente y las mujeres indígenas ni se diga. ¿Te así gustaría es. hacer un cierre, Ana Silvia? Pues muchas gracias, Giovanni, por este espacio. Lo valoro muchísimo. Disculpa hacerte correr ahí, pero No, a para nada. veces cuesta con las agendas. Y yo No, les quisiera, voy a introducir un comercial, porque este año, en el mes de junio, va a tener lugar el 17 Congreso Centroamericano de Sociología. Yo soy presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociología, de ACAS, y de hecho el título del Congreso es este, ¿verdad? Entre el Bicentenario y la pandemia, las crisis económica, política, social, humanitaria, sanitaria que se está viviendo. Entonces estamos convocando, por favor visiten la página de ACAS para enterarse, y es llamar a la reflexión desde nosotras y nosotros en la región centroamericana, que además en términos académicos a veces nos quedamos rezagados porque estamos entre el monstruo académico de México y Estados Unidos, no digamos, y un sur que también ha tenido mucho más desarrollo a ese nivel, pero hagamos el enorme esfuerzo de aprovechar este espacio, ¿verdad? Para plantear nuestras reflexiones. expreso públicamente el reconocimiento a este equipo de ACAS, que es muy dinámico. La verdad es que yo, bueno, estoy bastante al tanto por la vía del Colegio de Sociología de acá y de Panamá, Sí, y por la vía del contacto con Briseida Barrantes, así que es. nos tiene bastante al tanto, bastante al día. Cuente con el respaldo nuestro y nuestra Muchísimas participación. gracias. Sí, ahí vamos a estar. Ojalá tengamos entonces la posibilidad, ¿verdad? Cuando se vaya acercando el Congreso, de tener alguna conversación con nuestros y nuestras colegas de El Salvador, que son quienes están en este momento en la comisión organizadora. Y por supuesto, si es necesario, también aportamos desde los otros países. Estamos tratando de hacer este enorme esfuerzo en una región que es bastante complicada por muchísimas razones. Suspendimos el año pasado porque debía celebrarse en octubre del año pasado por razones de la pandemia, y quisiéramos que fuera presencial, pero las circunstancias no lo permiten. Así que va a ser virtual, pero se está preparando y organizando
con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y compromiso. Así que bienvenidas y bienvenidos a ese espacio. Desde el área de formación humanística de nuestra universidad, de la UTN de Costa Rica, es algo de nuestro entero interés. Claro Ana que sí. Silvia, quiero reiterarte el agradecimiento por tu participación y por todas las motivaciones que nos das a seguir reflexionando y seguir activándonos para cambiar esto, porque sí soñamos con otro mundo posible. Por Muchísimas supuesto. gracias. Hay que dar el granito de arena, de maíz, de, Exacto. de todo para que esto sea así. Por supuesto. Muchas gracias.